Puedes renacer de tus cenizas como un fénix cuando todo a tu alrededor se desmorona, guiado solo por el poder del estoicismo oriental. En un Japón feudal del año 1450, devastado por un incendio apocalíptico que redujo aldeas enteras a brasas humeantes y dejó el cielo teñido de un rojo infernal, camina Kazuo, un guerrero de 34 años con la piel curtida por el sol y cicatrices que cuentan historias de batallas perdidas, su rostro endurecido por el peso de una culpa que lo consume. Hace 4 noches, un fuego voraz arrasó su hogar, tragándose a su hermano menor, Taro, y a su prometida Yuki, cuyos gritos aún resuenan en sus oídos como un eco tormentoso que lo despierta en pesadillas. El aire está cargado de un olor acre a madera quemada y ceniza que se adhiere a su garganta, mientras los restos carbonizados de casas se alzan como sombras grotescas bajo un cielo atravesado por relámpagos lejanos que iluminan su soledad. Kazuo, con su yari, lanza rota colgando de su mano temblorosa, las astillas del mango clavándose en su palma, se detiene junto a un río ennegrecido por hollín, dejando que las aguas oscuras reflejen su rostro demacrado y se lleven las lágrimas que caen silenciosas. De repente, una figura envuelta en una niebla espesa aparece como un espectro materializado por el viento. Sora, un maestro zen de rostro sereno y arrugas profundas que parecen talladas por siglos de sabiduría. Su túnica grisácea ondeando como un estandarte gastado, sosteniendo un abanico de papel que se mueve como un ala de pájaro en un ritmo hipnótico. Su voz, profunda como el rugido de un dragón dormido, corta el silencio opresivo con una calma que eriza la piel. El fénix renace en el fuego, sígueme, y hallarás la fuerza para levantarte de tus cenizas. Este es el inicio de un viaje épico que lo enfrentará a bandidos implacables, tormentas furiosas y los demonios que acechan en lo más profundo de su alma. Quédate, porque cada lección que aprenderás a su lado te llevará un paso más cerca de tu propia resurrección. ¿Estás listo para arder y renacer como el fénix que llevas dentro? Lección 1. Abraza el fuego de tu dolor. Kazuo sigue a Sora a través de un paisaje calcinado que se extiende como un lienzo de desolación infinita, donde el crujir de la tierra quemada bajo sus sandalias de cuero desgastado resuena como un lamento fúnebre que se mezcla con el chizguido de brasas aún vivas, pequeñas lenguas de fuego que parpadean como ojos en la penumbra, y el zumbido de insectos atraídos por la muerte, sus alas batiendo en un coro inquietante. El aire es denso, cargado de un olor a carbón y ceniza que raspa su garganta con cada inhalación, mientras el cielo, cubierto por un manto de nubes grises que parecen absorber toda luz, deja caer una llovizna fina que se mezcla con el hollín y pinta su rostro de un gris sucio. Sora lo detiene ante un árbol carbonizado, sus ramas retorcidas como manos suplicantes que se alzan al cielo en un gesto de desesperación, la corteza negra y brillante exudando un líquido viscoso que huele a resina quemada, y dice con una voz que resuena como un tambor lejano: abraza el fuego de tu dolor, pues sólo así podrás renacer. Kazuo, con manos temblorosas que aún sostienen el mango astillado de su yari, toca la corteza negra, sintiendo el calor residual que quema las yemas de sus dedos y sube por sus brazos como una corriente eléctrica, y un flashback lo inunda como un río desbordado. Taro, su hermano menor, corriendo por un campo de trigo con una espada de madera que él mismo talló, su risa infantil llenando el aire mientras el sol pintaba su cabello con tonos dorados. Yuki, su prometida, tejiendo una oria azul para su boda bajo la sombra de un cerezo en flor, sus manos delicadas moviéndose con una gracia que lo hipnotizaba, sus ojos brillando con promesas de un futuro que nunca llegó. Y luego, el incendio, el crepitar ensordecedor de las llamas devorando su hogar, el techo colapsando con un rugido, mientras los gritos de Taro y Yuki se ahogaban en un mar de humo negro. Kazuo intentando abrirse paso entre las vigas en llamas, sus manos quemándose,
su voz quebrándose al llamarlos hasta que el silencio lo envolvió como un sudario. Sora, con ojos que brillan como brasas bajo la penumbra, susurra con una pausa que parece detener el tiempo. El dolor es el crisol de tu renacimiento. No lo rechaces, abrázalo, y sentirás su poder. Horas transcurren mientras Kazuo se sienta al pie del árbol, dejando que las lágrimas caigan como una lluvia silenciosa sobre las cenizas, su respiración entrecortada resonando en el aire. Y un calor extraño lo envuelve, un calor que no quema, sino que acaricia, como si los espíritus de Taro y Yuki lo bendijeran desde un plano invisible. Sus voces, susurrando en el viento palabras de amor que calman su alma rota. Una subtrama se desarrolla cuando una niña, Aya de 12 años, con ojos grandes llenos de miedo y un rostro cubierto de hollín, lo observa desde un tronco quemado a pocos metros, sosteniendo un muñeco de paja chamuscado, que parece ser su único consuelo, sus dedos aferrándolo con fuerza, como si temiera perderlo también. Kazuo, con un nudo en la garganta que amenaza con ahogarlo, la invita a unirse con un gesto tembloroso, su voz ronca apenas audible. Ven, pequeña, no estás sola. Juntos pasan la tarde recogiendo restos de madera y tela quemada, apilándolos con cuidado para construir un refugio rudimentario, mientras Aya murmura con voz quebrada que su madre la escondió antes de que el fuego se la llevara. Sus palabras entrecortadas por sollozos que Kazuo escucha en silencio, sintiendo que su dolor se entrelaza con el de ella. La lección se graba en su mente con cada pedazo de madera colocado, cada lágrima contenida, cada mirada compartida. El dolor, cuando se abraza como un fuego purificador, forja la primera ala del fénix, una ala de resiliencia que comienza a desplegarse. Lección 2. Domina la tormenta con la mente. La noche cae como un manto negro sobre el paisaje devastado, envolviendo el refugio improvisado en una oscuridad casi tangible, rota solo por el resplandor intermitente de brasas que aún arden a lo lejos y el destello ocasional de relámpagos que anuncian una tormenta inminente, su luz blanca iluminando por instantes los rostros cansados de Kazuo y Aya, que se acurruca bajo una manta hecha de retazos quemados. De pronto, el cielo se quiebra con un trueno ensordecedor que sacude la tierra como si los dioses mismos gritaran su furia, y una lluvia torrencial comienza a caer, las gotas golpeando el techo del refugio con un tamborileo frenético, mientras el viento aúlla como un lobo hambriento, arrancando pedazos de tela y madera con dedos invisibles. En medio de la tormenta, siluetas emergen entre la lluvia. Un grupo de bandidos armados con katanas oxidadas y garrotes, sus rostros ocultos bajo capuchas empapadas, sus risas crueles resonando por encima del estruendo del agua, sus figuras recortadas contra los relámpagos como demonios salidos de un pergamino maldito. Kazuo agarra su yari rota con fuerza, su corazón latiendo como un tambor de guerra que amenaza con estallar en su pecho, el sudor mezclado con la lluvia corriendo por su frente, sus músculos tensándose bajo su aori desgarrado, listo para luchar hasta la muerte si es necesario. Pero Sora lo detiene con un gesto firme, su abanico de papel alzado como una barrera invisible, que corta el aire con autoridad, y dice con una voz que resuena por encima del caos: domina la tormenta con tu mente, pues el verdadero guerrero vence desde su interior. Sora lo guía a cerrar los ojos, ignorando el rugido del viento y los gritos de los bandidos, y lo lleva a visualizar un jardín zen escondido en las profundidades de su alma, un lugar de grava rastrillada en círculos perfectos, un estanque sereno donde los peces koi nadan en armonía, y un cerezo en flor que deja caer pétalos rosados sobre el agua. Un refugio donde el caos se disipa como niebla al amanecer, dejando solo el latido tranquilo de su corazón y el susurro de su respiración. Sora, con una pausa que parece detener el tiempo, enseña con una calma que eriza la piel. El estoicismo calma el vendaval interior. Respira, enfoca tu mente, y el mundo se doblegará a tu serenidad. Kazuo abre los ojos,
su pulso estabilizado, el miedo desvaneciéndose como las gotas que resbalan por su rostro, y con una calma que lo sorprende como un milagro, se acerca a los bandidos, su figura imponente bajo la luz de los relámpagos, y negocia con voz firme, ofreciendo las pocas provisiones que encontraron, un saco de arroz chamuscado y un odre de agua turbia, a cambio de una tregua que salve la noche de más sangre. Una subtrama se desarrolla cuando Aya, escondida bajo el refugio, tropieza con un pedazo de madera suelta, el sonido resonando como un disparo en la tormenta, alertando a los bandidos, quienes giran hacia ella con ojos hambrientos, sus katanas brillando bajo la lluvia. Kazuo reacciona con rapidez, interponiéndose entre ellos y la niña, usando su yari para desviar un golpe con un movimiento preciso, el metal chocando con un chirrido que resuena en el aire, su cuerpo protegiendo a Aya mientras la lluvia empapa su cabello y el barro salpica su rostro, su mirada feroz pero controlada. Los bandidos, impresionados por su valentía y la oferta de paz, retroceden, y Kazuo lleva a Aya de vuelta al refugio, su pequeño cuerpo temblando contra el suyo, mientras ella susurra un gracias apenas audible. La lección se graba profundamente en su alma con cada gota de lluvia que cae, cada trueno que retumba, cada respiración que toma. La mente serena entrenada en el arte del estoicismo tiene el poder de dominar incluso la tormenta más feroz, transformando el caos en un camino hacia la paz. Lección 3. Construye con las cenizas de tu pasado. El amanecer llega con una luz pálida que apenas logra atravesar las nubes grises que aún cubren el cielo, proyectando sombras largas y difusas sobre un paisaje de desolación, donde los restos quemados de la aldea se extienden como un cementerio de madera y ceniza, el aire cargado de un olor a humedad y carbón que se mezcla con el aroma terroso de la lluvia que ha cesado. Kazuo y Aya despiertan bajo el refugio que apenas resistió la tormenta, sus cuerpos entumecidos por el frío de la noche, el suelo húmedo empapando sus ropas raídas, mientras el viento susurra entre los escombros, llevando consigo pequeños remolinos de ceniza que danzan, como espíritus inquietos. Sora, sentado en una roca cercana, su túnica grisácea manchada de barro, pero su rostro sereno como un lago en calma, los observa con ojos que parecen ver más allá del presente. Y dice con una voz que resuena como un gong antiguo: construye con las cenizas de tu pasado, pues en lo destruido yace la semilla de lo nuevo. Sora desafía a Kazuo a reconstruir un refugio más fuerte con los restos quemados que los rodean, y juntos comienzan a trabajar, apilando vigas carbonizadas que aún huelen a humo, sus superficies ásperas raspando las manos de Kazuo hasta dejarlas enrojecidas, mientras Aya recoge pedazos de tela chamuscada y los trenza con dedos torpes, pero decididos, su pequeño rostro concentrado bajo una capa de hollín. Un flashback extenso lo lleva a su infancia, a un día soleado en el que su padre, un carpintero de manos callosas y mirada firme, le enseñaba a reparar un tejado tras una tormenta, su voz resonando con paciencia mientras ajustaban las vigas. Todo puede romperse, Kazuo, pero con cada pedazo roto puedes construir algo más fuerte. La madera guarda la memoria de su fuerza. El recuerdo lo empuja a seguir, y Sora añade con una pausa reflexiva: el Kaizen nos enseña que la reconstrucción no es un acto sino un proceso, cada pedazo que colocas es un paso hacia tu renacimiento. Una subtrama surge cuando un anciano, Haru, aparece entre las ruinas, su espalda encorvada bajo el peso de los años y su rostro surcado por arrugas que parecen mapas de una vida dura, sosteniendo un jatillo con cuerdas viejas y herramientas oxidadas, su voz temblorosa pero llena de sabiduría, mientras se une al esfuerzo. He perdido todo, pero aún tengo mis manos para ayudar. Haru aporta su conocimiento sobre nudos resistentes, enseñando a Kazuo cómo atar las vigas con cuerdas trenzadas para que resistan el viento. Sus dedos artríticos moviéndose con una precisión sorprendente mientras cuenta historias de su aldea antes del fuego. Su voz quebrándose al mencionar a su esposa, quien no sobrevivió. Juntos Kazuo, Aya y Haru,
Erigen un techo más sólido, sus manos trabajando al unísono, el sonido de la madera crujiendo mezclado con el murmullo del río cercano, y un pequeño rayo de sol rompe las nubes, iluminando el refugio como un signo de esperanza. La lección se arraiga en el corazón de Kazuo con cada viga colocada, cada nudo atado, cada mirada compartida con Aya y Haru. Las cenizas de lo que fue no son el fin, sino el cimiento de lo que puede ser, y construir con ellas es un acto de fe que transforma la pérdida en un nuevo comienzo. Lección 4. Encuentra la luz en la oscuridad de tu pérdida. El sol asciende lentamente, su luz pálida filtrándose a través de las nubes grises que comienzan a disiparse, proyectando un brillo tenue sobre el paisaje calcinado, donde los restos de la aldea yacen como un campo de batalla olvidado. Las vigas quemadas cubiertas de rocío, que brilla como pequeñas joyas efímeras, y el aire lleva un aroma a tierra mojada mezclado, con el olor persistente del humo que aún flota como un velo invisible. Kazuo, Aya y Haru descansan bajo el refugio recién construido, sus manos sucias de hollín y sus cuerpos agotados por el esfuerzo, mientras el río cercano murmura con un sonido constante que parece susurrar promesas de calma. Kazuo decide explorar los escombros en busca de más materiales, sus sandalias dejando huellas en la ceniza húmeda, cuando de pronto encuentra un colgante de jade verde oscuro entre los restos de lo que fue su hogar, su brillo opaco bajo una capa de ceniza, grabado con un pequeño kanji que significa eternidad, un regalo que Yuki le dio la noche en que prometieron casarse. Sora, que lo ha seguido en silencio, se detiene a su lado, su abanico de papel moviéndose con un ritmo pausado, y dice con una voz que resuena como un canto antiguo: encuentra la luz en la oscuridad de tu pérdida, pues incluso en lo que se ha ido brilla una chispa que puede guiarte. Kazuo sostiene el colgante con manos temblorosas, el jade frío contra su piel caliente, y un flashback lo inunda como una corriente cálida. Yuki, con su kimono blanco, entregándole el colgante bajo un cielo estrellado, sus ojos brillando con amor mientras susurraba: esto es para siempre. Kazuo, incluso si el mundo se quema, los dos sentados bajo un cerezo, sus manos entrelazadas mientras planeaban su futuro, la risa de Yuki llenando el aire como un canto de pájaro, y luego el incendio, las llamas devorando su hogar, Yuki gritando su nombre mientras él intentaba alcanzarla, el colgante cayendo de su mano mientras el techo colapsaba con un estruendo ensordecedor. Sora, con una pausa que parece abarcar una eternidad, añade: el estoicismo nos enseña a honrar lo que hemos perdido, no con lamento sino con acción. Transforma tu dolor en luz. Inspirado, Kazuo reúne a Aya y Haru, y juntos construyen un pequeño altar, con piedras lisas recogidas del río, sus bordes pulidos por el agua, y flores marchitas que Aya encuentra entre los escombros, sus pétalos arrugados pero aún teñidos de un amarillo tenue, colocando el colgante de Yuki en el centro como un faro de memoria. Una subtrama se desarrolla cuando Haru, con lágrimas en los ojos, saca un relicario de madera de su atillo, su superficie tallada con una flor de loto que simboliza a su esposa fallecida, y lo coloca junto al colgante. Su voz temblorosa mientras murmura: ella amaba el loto, decía que florecía incluso en el barro. Haru comienza a tallar una cruz en una piedra con un cuchillo oxidado, sus manos temblando pero precisas, mientras Aya, conmovida, añade un pequeño dibujo de su madre hecho con carbón en una tabla quemada, sus dedos dejando marcas negras en su rostro infantil. El altar, iluminado por un rayo de sol, que finalmente rompe las nubes, se convierte en un símbolo de su duelo compartido, y Kazuo siente que una chispa de luz crece en su interior, disipando la oscuridad de su pérdida. La lección se graba con cada piedra colocada, cada flor dispuesta, cada memoria compartida, incluso en la oscuridad más profunda de la pérdida. Hay una luz que puede encontrarse si se honra con amor, una chispa que ilumina el camino hacia la sanación. Lección 5.
Resiste la adversidad con disciplina inquebrantable. El día avanza, y el sol, ahora más alto, comienza a calentar la tierra húmeda, evaporando el rocío y llenando el aire con un aroma a madera quemada mezclado con el frescor de la hierba que comienza a brotar entre las grietas, un signo tímido de vida en medio de la desolación. Kazuo, Aya y Haru trabajan para reforzar el refugio, apilando más vigas y trenzando cuerdas con fibras de cáñamo que Haru encontró en su hatillo, sus manos moviéndose con un ritmo constante, cuando de pronto el cielo se oscurece nuevamente, las nubes grises regresando como un ejército que marcha al horizonte, y una nueva tormenta se desata con una furia que parece personal, el viento aullando como un espíritu vengativo, arrancando pedazos del refugio con ráfagas violentas, y la lluvia cayendo en cortinas densas que empapan todo a su paso, el agua goteando a través del techo improvisado y formando charcos de barro dentro del refugio. Kazuo siente la frustración crecer en su pecho, su respiración agitada, mientras el techo cruje peligrosamente, pero Sora inmóvil bajo la lluvia, su túnica empapada adherida a su cuerpo como una segunda piel. Lo observa con una calma que parece desafiar a la tormenta misma, y dice con una voz que corta el estruendo: resiste la adversidad con disciplina inquebrantable, pues el fénix no teme el viento que lo empuja hacia abajo. Sora lo guía a organizar al grupo, asignando tareas con precisión. Kazuo refuerza las vigas principales, clavando estacas en el suelo con una roca como martillo, el sonido de los golpes resonando en el aire. Aya recoge más tela para cubrir las grietas, sus pequeños dedos temblando bajo el frío, pero trabajando sin quejarse. Y Haru, con su experiencia, ajusta las cuerdas para que el techo resista el viento, su voz temblorosa dando instrucciones mientras la lluvia corre por su rostro arrugado. Un flashback extenso lleva a Kazuo a un recuerdo de su padre, un hombre de disciplina férrea, meditando bajo un tifón en las montañas, cuando Kazuo era apenas un adolescente, el agua subiendo hasta sus rodillas mientras su padre permanecía inmóvil, su voz resonando por encima del rugido del viento. La disciplina es el ancla del guerrero, Kazuo. Cuando todo se quiebra, tu voluntad debe permanecer firme. El recuerdo lo inspira, y Sora añade con una pausa que invita a la reflexión: el estoicismo nos enseña que la adversidad no es un enemigo sino un maestro. Resiste con disciplina y encontrarás tu fuerza. Una subtrama se desarrolla cuando un joven herido, Kenta, aparece arrastrándose entre los escombros, su pierna sangrando profusamente tras ser atrapado por un derrumbe durante la tormenta, su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo mientras murmura que perdió a su hermana en el incendio. Kazuo lo lleva al refugio, usando tiras de tela para vendar su herida, el agua de la lluvia mezclándose con la sangre mientras Kenta gime de dolor, y Aya, con una valentía inesperada, le sostiene la mano, susurrándole palabras de consuelo que aprendió de su madre. El refugio resiste, y la tormenta, aunque feroz, comienza a calmarse, dejando tras de sí un silencio que parece sagrado. La lección se arraiga en Kazuo con cada estaca clavada, cada cuerda ajustada, cada gota de lluvia que resbala por su rostro. La disciplina inquebrantable es el escudo que permite resistir la adversidad, un pilar que sostiene al fénix incluso cuando el viento intenta derribarlo. Lección 6. Suelta el ego como hojas en el viento. La tormenta finalmente se disipa, dejando un cielo despejado donde las primeras estrellas comienzan a brillar tímidamente, su luz plateada reflejándose en los charcos de agua que salpican el suelo, mientras el aire se llena de un frescor limpio que lava el olor a humo y barro, trayendo consigo un aroma a hierba húmeda que promete renovación. Kazuo, Aya, Haru y Kenta descansan dentro del refugio, sus cuerpos agotados pero sus espíritus fortalecidos por haber resistido juntos. El calor de sus cuerpos cercanos creando un pequeño oasis de consuelo. En medio de la desolación, mientras el sonido del río cercano,
murmura como una nana que los arrulla. Sin embargo, la paz es efímera. Al amanecer, los bandidos que Kazuo enfrentó en la tormenta regresan, sus siluetas recortadas contra el sol naciente, que tiñe el cielo de un rojo sangriento, sus katanas oxidadas brillando con un brillo siniestro. Y su líder, un hombre corpulento con una cicatriz que cruza su rostro, exige sumisión y tributos con una voz que resuena como un gruñido. Todo lo que tienen nos pertenece, o los quemaremos como a su aldea. Kazuo siente la ira crecer en su interior, su mano apretando el mango de su yari rota con tanta fuerza que las astillas se clavan en su palma, su respiración agitada llenando el aire, su cuerpo tenso listo para pelear. Pero Sora, que ha estado meditando bajo un árbol cercano, se levanta con una calma que parece sobrenatural, su abanico de papel moviéndose con un ritmo pausado, y dice con una voz que resuena como un río tranquilo: suelta el ego como hojas en el viento, pues el verdadero guerrero no lucha por orgullo, sino por paz. Sora lo lleva a un rincón del refugio, lejos de las miradas de los bandidos, y lo guía a meditar, sentándose frente a él con las piernas cruzadas, su túnica grisácea brillando bajo la luz del amanecer, y le pide que visualice su orgullo como hojas secas en un árbol, cayendo una a una con cada ráfaga de viento, disolviéndose en el aire hasta que solo queda un tronco limpio, fuerte y humilde, un espacio donde la paz puede florecer. Sora, con una pausa que parece abarcar una eternidad, añade: el estoicismo nos enseña que el ego es una cadena, suéltalo y serás libre para actuar con sabiduría. Kazuo, con los ojos cerrados, siente su ira desvanecerse como las hojas de su visión, y cuando los abre, su rostro está sereno, su respiración calmada, y se acerca al líder de los bandidos con una humildad que desarma, ofreciendo no resistencia, sino ayuda. Únanse a nosotros, reconstruiremos juntos, y lo que tengamos será de todos. Una subtrama se desarrolla cuando Aya, conmovida por la valentía de Kazuo, sale del refugio con un pequeño saco de hierbas medicinales que había encontrado entre los escombros, su rostro lleno de determinación mientras ofrece curar a un bandido herido, un joven de mirada triste, cuya pierna está infectada, sus manos temblando mientras aplica las hierbas, el aroma fresco de las plantas llenando el aire. El líder de los bandidos, sorprendido por la generosidad y la falta de orgullo en Kazuo, baja su arma, y el grupo, aunque a regañadientes, acepta la oferta, sentándose junto al refugio para compartir el arroz chamuscado que Kazuo les ofrece. La lección se graba en el corazón de Kazuo con cada palabra pronunciada, cada gesto de Aya, cada mirada de desconfianza que se transforma en gratitud. Soltar el ego como hojas en el viento libera al guerrero de sus cadenas, permitiéndole construir puentes donde antes solo había batallas. Lección 7. Avanza con pequeños pasos hacia la luz. El sol asciende más alto en el cielo, su luz dorada ahora más cálida, iluminando el paisaje calcinado con un brillo que parece bendecir los esfuerzos del grupo. Mientras los primeros brotes verdes emergen entre las grietas de la tierra quemada, pequeños signos de vida que contrastan con la desolación. Y el aire se llena de un aroma a hierba fresca, mezclado con el olor persistente del humo. Un recordatorio de la dualidad entre destrucción y renacimiento. Kazuo, Aya, Haru, Kenta y los bandidos que ahora los acompañan trabajan juntos para limpiar un sendero que conecte el refugio con el río, recogiendo escombros y apilando madera quemada a un lado, sus manos sucias de ceniza y sus rostros perlados de sudor, mientras el sonido de sus esfuerzos, el crujir de la madera, el roce de las piedras, el murmullo del agua, llena el aire con un ritmo que parece un canto de esperanza. Sora, sentado en una roca cercana, observa con ojos que brillan con una sabiduría antigua, su abanico de papel moviéndose con un ritmo pausado. Y dice con una voz que resuena como un mantra: avanza con pequeños pasos hacia la luz, pues el fénix no vuela de inmediato, sino que camina antes de alzar el vuelo.
Sora introduce el principio del Kaizen, explicando que la transformación no llega en un instante, sino a través de mejoras constantes y deliberadas, y desafía a Kazuo a enfocarse en una tarea simple: limpiar el sendero, un paso a la vez, con intención y presencia, dejando que cada acción sea un acto de renacimiento. Un flashback extenso lleva a Kazuo a un recuerdo de su infancia, cuando Taro, su hermano menor, aprendía a caminar en el patio de su casa, sus pequeños pies tropezando en la grava mientras Kazuo lo sostenía de las manos, su risa infantil llenando el aire, y su padre observaba desde la puerta con una sonrisa orgullosa, diciendo: «Un paso a la vez, Kazuo, así se conquista cualquier camino». El recuerdo lo inspira, y Sora añade con una pausa que invita a la reflexión: el Kaizen es el arte de avanzar con paciencia. Cada pequeño paso te lleva más cerca de la luz que buscas. Una subtrama se desarrolla cuando Kenta, aún débil por su herida, pero determinado a contribuir, comienza a ayudar con pasos torpes, su pierna vendada dificultando cada movimiento, pero su rostro mostrando una determinación que inspira a los demás, mientras Haru, con su experiencia, sugiere mejorar el refugio cada día, añadiendo un pequeño detalle: una piedra más, una cuerda más fuerte para hacerlo más resistente. Los bandidos, inicialmente reacios, se unen al esfuerzo, y uno de ellos, un joven silencioso, llamado Ren, revela que sabe tallar madera, comenzando a crear estacas para marcar el sendero, su cuchillo moviéndose con precisión mientras murmura que perdió a su hermano en el incendio, su voz quebrándose con cada palabra. El sendero comienza a tomar forma, y Kazuo siente que cada piedra removida, cada paso dado, es un acto de sanación, un movimiento hacia la luz que Sora prometió. La lección se arraiga con cada escombro retirado, cada estaca colocada, cada esfuerzo compartido. Avanzar con pequeños pasos, guiados por el Kaizen, es el camino del Fénix hacia la luz. Un proceso lento pero poderoso que transforma el dolor en esperanza. Lección 8. Acepta el ciclo de la vida con honor. El atardecer tiñe el cielo de un naranja suave que se mezcla con tonos púrpuras, proyectando una luz cálida sobre el paisaje calcinado, donde el sendero recién despejado brilla con las estacas talladas por Ren, y los brotes verdes entre las grietas parecen multiplicarse, como si la tierra misma quisiera renacer, mientras el aire lleva un aroma a humedad y vida que contrasta con el olor a ceniza que aún persiste, un recordatorio de la fragilidad de todo. Kazuo, Aya, Kenta y los bandidos se reúnen dentro del refugio para compartir un caldo hecho con raíces y arroz chamuscado, sus rostros iluminados por el resplandor de una fogata improvisada, las llamas bailando con un brillo hipnótico que refleja la chispa de esperanza que ha comenzado a crecer en sus corazones. Cuando de pronto Haru, que ha estado más silencioso de lo habitual, comienza a toser con violencia, su respiración volviéndose un jadeo débil que resuena en el silencio, su rostro pálido y sus ojos apagados mientras su cuerpo tiembla bajo una manta raída. Kazuo se arrodilla a su lado, su mano sosteniendo la del anciano con fuerza, mientras Aya trae un odre con agua que Haru apenas puede beber, y Kenta, con el rostro lleno de preocupación, murmura que Haru no ha comido lo suficiente desde que llegó. Sora, sentado cerca de la entrada del refugio, observa con una serenidad que parece trascender el dolor, y dice con una voz que resuena como un sutra antiguo: acepta el ciclo de la vida con honor, pues el Fénix sabe que cada final es también un comienzo. Sora guía a Kazuo a aceptar la inevitabilidad de la muerte de Haru, explicando que el estoicismo nos enseña a no temer el ciclo natural, sino a honrarlo con gratitud por lo que fue, y juntos organizan un pequeño ritual para despedir al anciano, creando linternas con papel quemado y pedazos de vela que encontraron entre los escombros, sus llamas titubeantes reflejándose en los ojos llorosos de todos. Un flashback extenso lleva a Kazuo a un recuerdo de su madre, una mujer de voz suave y manos cálidas, despidiéndose de él antes de morir de fiebre cuando era niño.
su última sonrisa llena de amor, mientras le susurraba: «No temas mi partida, Kazuo. Estaré en el viento que acaricia tu rostro». El recuerdo lo llena de una paz agridulce, y Sora añade con una pausa que parece abarcar la eternidad: «El honor no está en resistir lo inevitable, sino en aceptarlo con un corazón abierto. Despide a Haru con amor, y su luz vivirá en ti». Una subtrama se desarrolla cuando Aya, con lágrimas corriendo por su rostro, coloca una flor marchita en una de las linternas, sus manos temblando mientras murmura que Haru le recordaba a su abuelo, y Kenta, conmovido, comparte que Haru le enseñó a atar nudos, su voz quebrándose mientras enciende una linterna para él. Haru, con un último suspiro, sonríe débilmente, sus ojos encontrando los de Kazuo mientras murmura: «Gracias por darme un hogar otra vez», y su cuerpo se relaja, su vida escapando como un suspiro en el viento. El grupo suelta las linternas al río, sus luces flotando como estrellas en el agua, iluminando la noche con una belleza desgarradora. La lección se graba en Kazuo con cada linterna que flota, cada lágrima que cae, cada palabra de despedida. Aceptar el ciclo de la vida con honor transforma la muerte en un acto de amor. Un paso más en el camino del Fénix hacia su renacimiento. Lección 9. Defiende con el coraje silencioso del Fénix. La noche avanza, y la luna llena asciende en el cielo, su luz plateada bañando el paisaje calcinado con un brillo etéreo, que hace que los restos de la aldea parezcan un sueño roto, las sombras de las vigas quemadas alargándose como dedos que intentan tocar el cielo, mientras el río refleja la luna en fragmentos plateados que danzan con el agua, y el aire se llena de un frescor que acaricia la piel, trayendo consigo un aroma a musgo y tierra húmeda que promete vida. Kazuo, Aya, Kenta y los bandidos duermen dentro del refugio, sus cuerpos agotados tras el ritual de despedida de Haru. El resplandor de la fogata reducido a brasas que parpadean débilmente, cuando de pronto un grito desgarrador rompe el silencio, seguido del sonido de pasos rápidos y el choque de metal contra metal. Kazuo se despierta de golpe, su mano buscando instintivamente su yari rota, su corazón latiendo con fuerza mientras sale del refugio, encontrándose con un grupo de bandidos rivales, más feroces que los anteriores, sus katanas curvas brillando bajo la luz de la luna, sus rostros deformados por la codicia, mientras atacan al grupo de Ren, intentando saquear el refugio y llevarse lo poco que tienen. Kazuo, con el rostro endurecido por la determinación, se interpone entre los atacantes y el refugio, su yari levantada con una precisión letal, cada movimiento calculado y silencioso, su respiración controlada mientras desvía golpes con un chirrido metálico que resuena en la noche, su figura iluminada por la luna como un guerrero de leyenda. Sora, que ha despertado y observa desde la entrada del refugio, su túnica grisácea brillando bajo la luz plateada, dice con una voz que resuena como un eco sagrado: «Defiende con el coraje silencioso del Fénix, pues la verdadera fuerza no grita, sino que actúa con propósito». Kazuo no responde con palabras, sino con acciones, su cuerpo moviéndose con una gracia letal mientras protege a Aya, Kenta y los demás, cada golpe de su yari un acto de defensa, no de venganza. Su rostro, una máscara de serenidad incluso mientras el sudor corre por su frente y el barro salpica su aori. Un flashback extenso lo lleva a un recuerdo de su entrenamiento como guerrero, cuando su padre lo llevaba a las montañas para practicar combate bajo la luna, su voz resonando con firmeza. Un samurái no pelea por ira, Kazuo, pelea por lo que ama, y su coraje es su silencio. El recuerdo lo guía, y Sora añade con una pausa que invita a la reflexión. El estoicismo nos enseña que el coraje no necesita palabras, actúa con la fuerza de tu espíritu y protegerás lo que importa. Una subtrama se desarrolla cuando Kenta, a pesar de su pierna herida, se une a la defensa, usando una rama como arma improvisada, su rostro lleno de determinación mientras protege a Aya,
quien grita de miedo pero se aferra a su muñeco de paja, y Ren, el bandido que tallaba madera, lucha con una ferocidad inesperada, su cuchillo destellando, mientras defiende el refugio que ahora considera su hogar, su voz quebrándose al gritar, que no permitirá que destruyan lo que han construido. Los atacantes, superados por la resistencia silenciosa pero implacable del grupo, retroceden, sus sombras desvaneciéndose en la noche, y Kazuo, exhausto, se arrodilla junto a Aya, su mano en el hombro de la niña como un juramento de protección. La lección se graba con cada golpe desviado, cada respiración controlada, cada mirada de gratitud. El coraje silencioso del Fénix es la fuerza que defiende sin alardear, un fuego que protege lo que ama con un propósito puro. Lección 10. Renace en el sacrificio que eleva. El amanecer llega con una luz dorada que baña el paisaje calcinado, transformando los restos de la aldea en un lienzo de contrastes, donde las vigas quemadas brillan con rocío y los brotes verdes entre las grietas parecen multiplicarse con cada rayo de sol, mientras el río murmura con un sonido constante que parece un canto de renovación, y el aire lleva un aroma a tierra viva que llena los pulmones de esperanza. Kazuo, Aya, Kenta, Ren y los bandidos aliados trabajan para reparar el refugio dañado por la batalla de la noche anterior, apilando nuevas vigas y reforzando el techo con cuerdas, sus manos sucias de barro y sus rostros perlados de sudor, cuando de pronto un olor a humo llena el aire, y un grito de Ren alerta a todos: ¡fuego! Un incendio, avivado por el viento y las brasas que aún ardían en el bosque cercano, comienza a extenderse hacia el refugio, las llamas rugiendo como bestias hambrientas, su calor quemando la piel de Kazuo, incluso a metros de distancia, el humo negro alzándose como una nube maldita que oscurece el sol. Kazuo corre hacia el refugio, su corazón latiendo con desesperación mientras intenta salvar lo que han construido, pero Sora lo detiene, su mano firme en el brazo de Kazuo, y dice con una voz que resuena como un trueno sagrado: renace en el sacrificio que eleva, pues el Fénix no teme perder para salvar. Sora explica que el refugio, aunque valioso, no puede salvarse sin arriesgar vidas, y que el verdadero renacimiento viene del sacrificio por el bien mayor, guiando a Kazuo a tomar una decisión desgarradora: dejar que el refugio arda para salvar a Aya, Kenta y los demás, llevándolos al río donde estarán a salvo. Un flashback extenso lo lleva a un recuerdo de su padre, sacrificando su propia espada para salvar a Kazuo de un ataque de bandidos, cuando era niño, su voz resonando mientras el metal se quebraba. Lo que amas vale más que lo que posees, hijo. El sacrificio es la mayor fuerza. El recuerdo lo impulsa, y Sora añade con una pausa que parece abarcar el infinito: el estoicismo nos enseña que el sacrificio no es pérdida, sino elevación. Deja ir lo que arde, y tu espíritu volará. Kazuo, con lágrimas en los ojos, guía al grupo al río, el agua fría salpicando sus piernas mientras las llamas devoran el refugio, el crepitar de la madera resonando como un lamento, pero su corazón, aunque roto, se siente extrañamente ligero, como si hubiera soltado un peso invisible. Una subtrama se desarrolla cuando Aya, con el rostro lleno de lágrimas, encuentra un pequeño fénix tallado en madera entre los escombros del refugio, un regalo que Haru había hecho antes de morir, sus alas talladas con un detalle que parece vivo, y se lo da a Kazuo, susurrando: renaceremos, como él dijo. Sora, con una sonrisa serena, desaparece en la niebla del río, su figura desvaneciéndose como un sueño, dejando tras de sí una sensación de paz que envuelve al grupo. La lección se graba con cada llama que consume el refugio, cada paso hacia el río, cada lágrima que cae. El sacrificio que eleva es el acto final del Fénix, un fuego que purifica y permite el renacimiento, alzando el espíritu hacia nuevas alturas. Lección 11. Busca la paz en la soledad del Fénix. El sol comienza a descender hacia el horizonte,
tiñendo el cielo de un naranja profundo que se mezcla con tonos púrpuras y rosados, proyectando un brillo cálido sobre el paisaje junto al río, donde las aguas reflejan las luces del atardecer en fragmentos brillantes, que parecen danzar con la corriente, y los brotes verdes entre las grietas de la tierra quemada se alzan un poco más, como si la naturaleza misma celebrara la supervivencia del grupo. Kazuo, Aya, Kenta, Ren y los bandidos que ahora forman parte de su comunidad se sientan en la orilla, sus ropas húmedas aún pegadas a sus cuerpos tras el escape del incendio, el frío del agua contrastando con el calor residual del fuego que aún arde a lo lejos, mientras el sonido del río y el crepitar de las brasas llenan el aire con un ritmo hipnótico, mezclado con un aroma a tierra mojada y humo que envuelve sus sentidos. Kazuo, exhausto, pero con un peso menos en su alma tras el sacrificio del refugio, decide alejarse del grupo por un momento, caminando hacia una colina cercana, sus sandalias dejando huellas en el barro fresco, su yari rota colgando de su mano como un símbolo de su pasado, mientras el viento acaricia su rostro con una suavidad que lo invita a detenerse. Sora, que había desaparecido en la niebla, reaparece como un espectro, su figura emergiendo de la penumbra de la colina, su túnica grisácea ondeando con el viento, su abanico de papel moviéndose con un ritmo pausado, y dice con una voz que resuena como un susurro del bosque: busca la paz en la soledad del fénix, pues en el silencio encuentras la fuerza para renacer. Sora lo guía a sentarse sobre una roca cubierta de musgo, el frío de la piedra penetrando a través de su aori, y a meditar, cerrando los ojos para sumergirse en la quietud de su interior, donde el caos de los últimos días, el incendio, la muerte de Haru, la batalla, se disuelve como niebla al amanecer, dejando un espacio limpio donde su mente puede descansar, su respiración convirtiéndose en un ritmo lento y profundo que lo conecta con la tierra bajo sus pies. Un flashback extenso lo lleva a un recuerdo de su juventud, cuando se retiraba a una cueva en las montañas tras una derrota en combate, sentado solo durante días, su padre apareciendo con un cuenco de té, su voz suave diciendo: «La soledad es tu maestra, Kazuo. En ella hallarás las respuestas que buscas». El recuerdo lo llena de una paz agridulce, y Sora, con una pausa que parece detener el tiempo, añade: «El estoicismo nos enseña que la soledad no es aislamiento, sino un crisol donde el espíritu se purifica. Abraza el silencio y encontrarás tu luz interior». Una subtrama se desarrolla cuando Kenta, preocupado por la ausencia de Kazuo, sube la colina con pasos cojos, su pierna vendada dificultando cada movimiento, y encuentra a Ren tallando una campana pequeña con un cuchillo, el sonido del metal contra la madera resonando como un eco de esperanza, su rostro concentrado mientras murmura que la campana es para Haru, un tributo que quiere dejar sonar en su memoria. Kazuo, al abrir los ojos, ve a Kenta y Ren, y los invita a unirse a su meditación, sus tres figuras sentadas en silencio bajo la luz del crepúsculo, el sonido de la campana recién tallada llenando el aire con un tintineo suave que parece unir sus almas. La lección se graba con cada respiración tomada, cada sonido de la campana, cada momento de quietud. La soledad, cuando se busca con intención, es el refugio donde el fénix encuentra la paz que lo prepara para volar, una fuerza silenciosa que renueva desde dentro. Lección 12. Deja un legado ardiente como el fénix. La noche cae sobre el paisaje, envolviéndolo en una oscuridad profunda que solo es interrumpida por el brillo de las estrellas que parpadean en el cielo como diamantes incrustados en terciopelo, su luz reflejándose en el río que fluye tranquilo, mientras los brotes verdes de la tierra calcinada parecen brillar bajo la luna llena, y el aire se llena de un frescor que lleva consigo un aroma a hierba y ceniza, un recordatorio de lo que fue y lo que será. Kazuo, Aya, Kenta, Ren y los bandidos han pasado los días reconstruyendo un nuevo refugio junto al río, sus manos trabajando con una armonía que ha convertido a este grupo de extraños en una familia.
el sonido de los martillos y el crujir de la madera llenando el aire con un canto de renacimiento. Mientras el fénix tallado por Aya, ahora colocado sobre el tejado como un guardián, parece vigilarlos con sus alas extendidas. Kazuo, ahora con el cabello plateado por el paso del tiempo y las arrugas marcando su rostro como mapas de su viaje, se sienta junto al refugio. Su yari roto reemplazado por una nueva lanza tallada por Ren. Su mirada perdida en el horizonte donde el sol se alzó por primera vez tras el incendio. Cuando Sora reaparece, su figura etérea emergiendo de la niebla del río, su túnica grisácea brillando bajo la luz lunar, su abanico de papel moviéndose con un ritmo final. Y dice con una voz que resuena como un eco eterno: deja un legado ardiente como el fénix, pues tu renacimiento no termina en ti, sino en los que sigan tu camino. Sora lo invita a enseñar lo que ha aprendido a Aya, Kenta y Ren, y Kazuo. Comienza a entrenarlos en el arte del estoicismo, guiándolos en meditaciones junto al río, mostrando cómo dominar el dolor y construir con cenizas, su voz firme pero llena de amor mientras comparte las lecciones de Sora. Un flashback extenso lo lleva a un recuerdo de Yuki, su sonrisa brillante bajo el cerezo en flor, susurrándole: tu fuerza será mi legado, Kazuo. Y de Taro corriendo hacia él con los brazos abiertos, su risa llenando el aire. Imágenes que ahora lo llenan de propósito en lugar de dolor. Sora, con una pausa que parece cerrar un círculo, añade: el estoicismo nos enseña que el legado no es un objeto, sino una llama que pasa de corazón a corazón. Enciéndela en ellos y vivirás eternamente. Una subtrama se desarrolla cuando Aya, ahora una joven con el rostro firme, pero los ojos suaves, entrena a otros niños de la comunidad, enseñándoles a tallar fénixes con Ren, su voz clara, mientras cuenta la historia de Kazuo, y Kenta, con su pierna curada, lidera la construcción de un puente sobre el río, su risa resonando mientras los bandidos lo ayudan, su pasado olvidado en el esfuerzo colectivo. El nuevo refugio brilla con linternas que flotan en el aire, y Kazuo, rodeado por su nueva familia, siente que su legado arde como el fuego que lo destruyó, un fuego de esperanza que iluminará el futuro. La lección se graba con cada linterna encendida, cada lección enseñada, cada sonrisa compartida. Dejar un legado ardiente es el vuelo final del fénix, una llama que trasciende el tiempo y vive en los que siguen. Años han pasado, y el pueblo renacido brilla bajo un cielo estrellado, las linternas flotando sobre el río como un mar de luces que honran a los perdidos y celebran a los vivos, mientras los cerezos florecen a lo largo del sendero, sus pétalos cayendo como una lluvia rosada que cubre la tierra. Kazuo, ahora un anciano de cabello blanco y ojos llenos de sabiduría, entrena a Aya, quien ha tomado su lugar como líder, su lanza brillando bajo la luna, mientras Kenta y Ren supervisan la comunidad que han construido juntos, sus risas llenando el aire con vida. Un último flashback muestra a Yuki y Taro sonriendo desde un campo de flores, sus voces susurrando: has renacido, Kazuo. Sora, en una visión final, desaparece con una sonrisa, dejando un eco: tu fénix vuela eternamente. Kazuo se vuelve hacia ti, su mirada atravesando el tiempo, y pregunta: ¿renacerás hoy de tus cenizas? Suscríbete y comparte tu historia. Juntos encenderemos un legado que nunca se apague.